Y ahora recibimos a Gabriel Pereira y Gonzalo Ferreira. Buenos días, muchachos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien, también con pocas horas de sueño, pero... Está bueno ver un video, ¿no? Y cuando uno pasa un video en los medios de comunicación, siempre buscaba ver si era del 4, del 10 o del 12, ¿no? Y está bueno ver un video y que diga OTV, es una sensación que está buena. Sí, sí, sí. La cámara nuestra, la edición nuestra. Hubo laburo ayer, sí. Bueno, ayer, hoy, hasta altas horas de la madrugada, y están desde tempranito ustedes también. Tuvimos más de 65 personas, capaz que llegando a 70 contando la gente de diseño, etcétera, trabajando. Ayer la redacción parecía un lunes, un martes, no un domingo hasta las 2 de la mañana. Trabajando en una elección que termina teniendo un resultado sorpresivo. Ahora sí es sorpresa, ¿no? O sea, confirmando esto que nos decía Federico recién, 47,7 del Frente Amplio y llegando ahí justito, pero llegando a la mayoría parlamentaria, es un batacazo. Y sí, o sea, ninguna encuesta daba eso, ¿no? O sea, Factum se acercó y Opción Consultores se acercó. Pero además de la manera que se da el triunfo, ¿no? O sea, se da acompañado del triunfo del no a la baja, vuelve a tener una mayoría, o sea que la pérdida de elecciones, de votos que siempre se da de un gobierno cuando pasa a otra elección siempre pierde votos, acá la pérdida parece haber sido mínima, ¿no? Parece haber sido mínima. Parece haber sido menor la pérdida ahora, de 2009 a 2014, que de 2005 yo creo que sí, yo creo que fue mucho menor. Yo creo que fue mucho menor. Además, uno mirando para adelante, el Partido Colorado planchado, llamó la atención tremendamente, llamó la atención. Cuando Pedro Bordaberry va a visitar a Luis Lacalle Pou, y Luis Lacalle Pou prácticamente no digo que lo desprecie, pero estaba parado ahí, él manda todo el discurso y cuando termina se da vuelta y va a saludar a su mujer y Pedro quedó ahí. Y yo le decía a Gonzalo, me decía, claro, ¿quién se va a querer pegar en este momento que se larga el balotaje a una persona que está ya quemada políticamente? Al gran perdedor, ¿no? Gran perdedor. Porque aparte, el gran perdedor es Pedro Bordaberry, pero le traslada automáticamente la derrota a Lacalle Pou. Exacto. Es decir, el Partido Nacional vota, en cierta medida, muy similar a lo que se esperaba, tal vez un poquitito menos. Pero no esperaban que el bloque de los partidos fundacionales votara tan mal por el Partido Colorado, digamos. El que se fonda es efectivamente el Partido Colorado. Y capaz que los blancos votan 2 puntitos por debajo de lo que esperaban. Sí, ¿no? Un puntito y algo, casi 2. Ellos esperarían un 34, capaz. Exacto. Pero digamos, el Partido Nacional tiene un crecimiento, aunque menor, pero tiene un crecimiento de 2009 hasta fecha. Ahí sí, claro. El Partido Colorado cae estrepitosamente. 4 puntos. Claro. Exacto. Entonces, el gran derrotado, obviamente, de estas elecciones es Pedro Bordaberry. Y tratando de mirar un poco la película con cabeza de noviembre, anoche cuando escribíamos con Martín Vigiano la doble de la 2 y 3, digamos, del diario de hoy, veíamos que claramente el enfoque era el Frente Amplio arañando el triunfo, digamos, a un paso del triunfo. Con los datos que acaba de dar Fede Comesaña ahora, el balotaje, no digo que no se tenga que jugar, pero estamos a punto de que pierda la gracia. Exacto, si no la perdió se volvió al año pasado. A la elección pasada. No, al año pasado. De que Vázquez gana caminando. Todos decíamos que Vázquez ganaba caminando, ¿no? Exacto. Y en un golpe, en un día, el reloj volvió a un año atrás, cuando Vázquez era uno puede decir, al final de cuentas, pasó lo que uno suponía que iba a pasar. A principio de año suponíamos esto. ¿Y por qué razón nosotros fuimos cambiando la sensación? ¿Cuál fue el factor central que hizo que nosotros fuéramos cambiando la sensación? Las encuestas. Las encuestadoras. Sí. Las encuestadoras, durante todo este tiempo, nos fueron haciendo cambiar la percepción de que Vázquez ya no era el favorito. Y uno ve el resultado de las encuestadoras y no fue muy auspicioso. No. Entonces uno se pregunta si lo que las encuestas nos hicieron sentir todo este tiempo era una especie de sensación térmica de lo que estaba realmente ocurriendo, y cuando en realidad lo que estaba ocurriendo era otra cosa. Lo que pasa la gente iba a votar a Tabaré. Sí, lo que pasa es que hasta esta elección
las encuestadoras habían estado muy bien en la intención de voto siempre. Vos ves las intenciones de voto previa a 2005, 2009 y estaban ahí, le pegaban. Entonces, sí, ¿por qué no creerles ahora? No, está claro, está claro. También te da para reflexionar para adelante. No digo no creerles, pero digo, en fin. Sí, los politólogos y los periodistas trabajamos mucho en función, o sea, le creemos muchísimo a las encuestas y los políticos también. Más. Hay la frase de la campaña, me parece que todo el mundo va a coincidir, que fue la de Luciano Polanski cuando dijo el susto despertó al mamado. Sí. En el momento en que Equipos le da 39% y Cifra estaba en el 40, 41, estaban todos en ese entorno. Y hay un cambio del Frente Amplio en la campaña. Y hay un cambio del Frente Amplio en la campaña. La duda que ahora nos deja, ya no con las fotos, sino con la película entera, es efectivamente hubo un mamado, es decir, nos lleva a cuestionar eso, porque nosotros, a ver, el 39% fue a mitad de agosto, digamos. La semana pasada no era 39%, pero era 42, 43. 44 alguna. 44 alguna, y hoy es 47 arañando el 48. Es decir, hay una diferencia muy grande, sobre todo cuando todos los analistas coinciden en que la volatilidad del sistema político uruguayo es muy baja. Es decir, la fluctuación en los cambios de voto no son como sucede en otros países. Es decir, incluso en la región, que hay una volatilidad mucho mayor. Los cambios en Uruguay, en la intención de voto, de hecho lo vemos de hace 5 años, ya del voto, digamos, mirando no la intención, sino el voto, de hace 5 años a hoy, es muy, muy pequeño la fluctuación. Me parece que más allá de los estudios que tengan, quizá lo tienen muy mensurado y yo no lo sé, pero parece ser que 10 años generaron una cultura del votante frente amplista. Una cultura que quizá era distinta a la que tenían cuando eran oposición, cuando perdían. Y ahora empiezan a tener, para mi gusto, la cultura del votante oficialista, del que vota al gobierno. Por eso ayer, cuando se empezaron a dar las bocas de urna, resultados en boca de urna, más allá del problema que tienen, que no dan números precisos, en fin, el 30% o entre el 25 y el 30% no le respondía. Y lo que históricamente hicieron las encuestadoras es que la mayoría de la gente que no respondía se la atribuían a los partidos tradicionales. Pero es posible que una de las cosas que haya pasado es que ahora los votantes frentistas se empiezan a comportar igual que los votantes de los partidos tradicionales. Se dan el voto silencioso. El voto silencioso o el voto avergonzado, como digo yo. También está el voto avergonzado que tiene el partido tradicional, que no quiero decir, bueno, quizá ahora el frente empieza a tener, y quizá tengan las encuestadoras que hacer un repensar, digamos, cuando académicamente como la distribución de los indecisos y de los no contestos. Sí, bueno, al final se terminó dando eso de que el indeciso tiende a irse con el partido de gobierno. Acá pasó eso. La mayoría de los indecisos votó al Frente Amplio. Si no, no se explican estos números. Claro, pero la lectura que hacían las encuestadoras no era el partido de gobierno, sino que eran los blancos y los colorados. Estaban diferentes. Claro. Y hay una realidad también que de repente el lector, el televidente, no conoce, porque los medios estábamos impedidos por la veda, eso sí, estrictamente de divulgar datos ayer, que son los boca de urna, que decía Gabriel recién, que estuvieron corriendo entre los políticos a lo largo de todo el día de ayer. Es decir, desde el mediodía empezaron a salir de todas, de las 3 encuestadoras, digamos, consultoras que hicieron boca de urna o telefónicas durante el día, que le daban muy mal al Frente Amplio. Y daban que salía el sí. Con yo recibí también mensajes con esas cifras, todos recibimos. Sí. Exacto. Sí. El lector no lo sabe porque no se los pudimos trasladar. Claro, porque estábamos en veda. Pero los políticos lo recibían durante el día. Yo hice un comentario en BTV, que tuve una breve intervención a esa hora, en el sentido de que la sorpresita del sordo González podía venir por el lado de que al fin la imputabilidad se había consolidado, ¿no? Pero bueno. Pero no. A ver, la explicación que se dio después también, que yo recibí también en esos grupos de WhatsApp, cosas, qué pasó con estos números, es que esas cifras eran las primeras hasta las 2 de la tarde,
las otras hasta las 3 de la tarde, y quizá mucha gente que votó después de las 4, que fueron muchísimos porque era un día de calor todo, no puso la papeleta del sí, y tuvo tendencia a votar al Frente Amplio. Pero cerrada las urnas. Una cosa que es interesante es que las encuestadoras, hoy el diario El Observador lo presenta. Hacemos 2 mediciones sobre la relación entre las encuestas y la realidad. Y es lo que decían las encuestas antes del domingo y lo que dijeron las encuestas durante todo el domingo. Porque empezaron con 44 o 45. Desde las 8:30 de la noche. Desde las 8:30, cuando empiezan a dar las encuestas. Empezaron con 44. Empezaron con 44 y no era 44, ni era 45, ni era 46, ni era 47. 47 y algo. Sí. 47 y muchachos, algo. Yo lo que noté también ayer fue a un Tabaré Vázquez mucho más distendido que el 1 de junio. Parecía otro político, ¿no? Suelto, como más ganador. Y lo vamos a ver, porque tenemos el acto, un fragmentito del acto que hizo Tabaré Vázquez frente a los militantes Frente Amplistas. Enorme reconocimiento a los 9 años de gobierno del Frente Amplio. Es un respaldo enorme el que ha dado el pueblo uruguayo a esta fuerza política para seguir cambiando, para mejorar hacia objetivos mucho más ambiciosos. Es una enorme responsabilidad que asumimos con serenidad y con confianza. Muchas gracias desde el fondo del corazón. Muchas gracias. No queremos un país de unanimidades. No sería bueno ni sería posible. Pero no tengo dudas que así como se demostró en la campaña contra la edad de imputabilidad, donde se obtuvo un buen resultado, que exalta el nivel de conciencia cívica y democrática de nuestro pueblo, podemos lograr que Frente Amplistas, wilsonistas, vallistas e independientes encontremos coincidencias y podamos avanzar juntos. Podemos avanzar juntos en los temas urgentes que reclaman un fuerte impulso nacional, como la seguridad, la educación, un choque de infraestructura, la salud, la cultura, y podemos hacerlo en los grandes desafíos que tenemos por delante para alcanzar niveles superiores de desarrollo y de civilización. Ustedes lo saben, uruguayas y uruguayos, vamos a cumplir, no tenga dudas, cuando el Frente Amplio se compromete, el Frente Amplio cumple. Las batallas políticas y de gobierno tienen que ser también batallas por los valores. En estos días y en medio de la vorágine de la campaña electoral, he visto en muchas partes del mundo otros temas que antes no existían, que parecen lejanos, pero debemos incorporar a nuestra agenda. Uno de los más apremiantes es, por ejemplo, el cambio climático. Cada día más forma parte de nuestras vidas. Por este camino podemos seguir teniendo ese papel de liderazgo en la región y abandonar definitivamente las décadas anteriores de decadencia y estancamiento. Nada se conquista para siempre. Es un camino y un esfuerzo permanente, y para ello se necesita rumbo claro y certeza, que es lo que ofrece nuestra fuerza política. Decidiremos sobre una política económica y social que es indivisible. Crecimos y crecemos porque distribuimos el resultado de ese crecimiento y lo transformamos en salarios dignos, jubilaciones dignas, ingresos familiares en todo el país, y no solo en Montevideo, como en otros tiempos. Nosotros no tenemos vocación refundacional,
Y como tenemos pasado y asumimos la historia, hemos tomado muchas de nuestras principales referencias precisamente de esa victoria tan rica y tan llena de ideas y de logros. No somos refundadores, pero tampoco somos restauradores, y eso lo tenemos claro. Como tenemos claro que nosotros en esta segunda etapa electoral no nos vamos a correr hacia ningún lado. Las ideas y los proyectos, la historia y los resultados hay que afrontarlos y no encubrirlos o camuflarlos. Somos lo que somos lo que pensamos, decimos lo que pensamos y actuamos como decimos. Sobre la base de todo lo que hemos logrado juntos, podemos proponernos niveles de desarrollo, de crecimiento, de justicia social como nunca conoció el Uruguay. Podemos avanzar en todos los frentes y si ustedes me apoyan, lo vamos a lograr. Entre todos los uruguayos vamos a ser un país para todos los uruguayos, mucho más justo, más fraterno, más solidario, más humano, hasta la victoria, siempre. Estaba el Frente Amplio de fiesta entonces y tenemos otra aproximación. Según nos informa Federico Comesaña, es irreversible. Es irreversible, dice Fede, con el 94,6% escrutado, el Frente está llegando a 47,8%. Ahora, bueno, a ver, Vázquez lo decía en el tape que veíamos anteriormente, que los datos de ellos les estaban dando un Frente Amplio con 48%. A veces los partidos son más efectivos que las encuestadoras, para explicarle brevemente a la gente. Es decir, cuando las empresas consultoras proyectan el escrutinio, lo hacen en base a una muestra de circuitos. Y los partidos políticos, sobre todo el Frente, que tiene una estructura muy fuerte, lo hace sobre el total de los circuitos. Es decir, el Frente Amplio tiene delegados en todos los circuitos del país. Eso le permite tener, si tiene un buen sistema de comunicación, tener al menos los datos de sus votos en particular muy precisos. Por eso ellos estaban manejando que estaban llegando al 48%. Y bueno, hasta en eso ganó Tabaré Vázquez. Hasta en eso ganó Tabaré Vázquez, exacto. Sí, exacto. No, es una cifra fuerte para lo que estuvimos viendo durante todos estos meses, ¿no? 47,8 el Frente Amplio y mayoría parlamentaria asegurada con 50 diputados y con 15 senadores más el vicepresidente de la República si gana en noviembre, que es el panorama más probable, ¿no? En el discurso Vázquez hablaba de hablar con otros partidos, ¿no? Y te lo voy a dejar para que Gonza lo comente, no sé. Pero quería hacer un comentario, es el ritmo de la campaña lo puso en la calle. Habrá que ver cómo se desarrolla de aquí en adelante la lucha por el balotaje. Pero el ritmo que se impuso fue el de Luis Lacalle Pou. O sea, el que tuvo que cambiar sobre la marcha para poder competirle claramente fue Tabaré Vázquez, que en los últimos discursos aparece mucho más tranquilo, menos guerrero, digamos, hasta el último acto, donde de alguna manera también hace un discurso mucho más conciliador, digamos, ¿no? O sea, que el ambiente por la positiva, el no darle al otro... Contagió. Y yo creo que, no sé si va a ser, sobre todo teniendo un Frente ya casi ganando, un balotaje de guante blanco, no lo sé. Pero es claro que
el Sería tono, muy raro que cambie. el tono de la campaña Sí. lo marcó Luis Lacalle Pou. Lo único que capaz que perdido por perdido la calle Pou La empieza a ser más confrontativo y la pudra, pero difícil, ¿no? Pero Difícil, se es muy aparta, difícil. se aparta de su discurso. Es muy que difícil, es una un parte choque muy muy claro. duro de lo que vino diciendo hace 20 meses. Claro, O sea, claro. sería tremendo. Y aparte yo creo que la gente no le daría ninguna recompensa en votos con esa actitud tampoco. No ganaría nada. ¿Qué ibas a comentar de los partidos? No, lo quiero comentar, bueno, lo veíamos recién en el discurso de Vázquez, su apelación a wilsonistas y ballistas. Mirando los números, ni siquiera los números de ahora de Fede Comesaña, sino los números viejos, ya que ya pasan a ser viejos, pese a que son ni de hace 12 horas, de anoche. El Frente Amplio ni siquiera necesita conseguir votos de afuera. Claro, es decir, ahora ni siquiera manteniendo lo que tuvo en la primera vuelta, ya es prácticamente ganador. Ya es ganador. Porque empecemos a sumar. El Partido Nacional con 31, 32. Si suma a todos los colorados, algo que no ha sucedido en la Nunca historia, se van todos, siempre pero- tiene una fuga. Claro. El partido que sale tercero no acompaña en un 100% al que sale segundo. Pero en la hipótesis más favorable a la calle Pou, que es que todos los colorados voten, y en otra hipótesis muy poco probable, que es que todos los independientes, todos los No, votantes esa del es Partido imposible Independiente, eso ya. es imposible, Sí. se sumen a la calle Pou, recién lo estaría a punto de alcanzar, ni siquiera lo alcanzaría a Vázquez. Es decir, debería perder votos Vázquez Claro. en pos de la calle Pou para que sea Sí. competitivo. Sí, digamos. necesita un milagro. Necesita un que milagro. algunos votantes del Frente en primera vuelta no voten a Vázquez en el balotaje. Exacto. Que varios hagan Yo eso. entiendo, obviamente los militantes tienen que decir, y los dirigentes tienen que decir, está abierto el escenario, pero mirando los números, nosotros como periodistas no podemos decir que el escenario está abierto. O sea, tendría que pasar algo que no es particular de un sistema político como el uruguayo, que es un cataclismo tremendo para que el Frente Amplio pierda el balotaje. Sí, ya estamos a un paso de tener el mismo escenario que en 2009. Exacto. Cuando Nos van a criticar y nos van a decir que estamos adelantándonos a los hechos Claro. y que las encuestas ya perdieron y que bla, bla, bla. Pero ya está, el último mes de campaña en 2009, previo a la segunda vuelta entre Mujica y Luis Alberto Lacalle, no tuvo mucha gracia tampoco. No. Pues ya estaba No, el pescado vendido, ¿no? eran Bueno, muy parecidos los números, ¿no? Y sí, en realidad era con un partido colorado incluso más arriba. más arriba, con un Partido Nacional creo que 2 puntitos Dos más, puntos abajo, más abajo. pero los colorados mucho más fuertes. Los claro. colorados mucho más fuertes, un partido independiente un poco más chico y sin los grupos radicales. Hay otra cosa que Sí, no lo comentamos. eso. exacto, hay otra cosa que es interesante ver, bueno, es una de las sorpresas de esta elección, digamos, es el ingreso de Unidad Popular Claro. al Parlamento. Eso parece irreversible, que va a tener una banca en diputados. Sí, vamos a tener Eh, 5 partidos políticos representados en la Vamos a Cámara de tener Diputados. 5 partidos. A Está lo buenísimo. que voy es que uno podría presumir con esta información que tenemos arriba de la mesa que el Frente perdió por izquierda los votos que perdió. Pero si uno mira la globalidad de los números, en cierta medida es probable, sí, es poco probable que el bloque tradicional haya perdido votos que se vayan a su Unidad Popular, pero si es así, digamos que el Frente perdió en pos de los partidos radicales, los partidos tradicionales o fundacionales, blancos y colorados, también perdieron votos en pos del Frente Amplio. Claro. Es decir, lo que pierde el Frente Amplio por izquierda lo termina recuperando por centro-derecha. Exacto, sí. Y el Partido Independiente votó creo que 0,5, 0,6 más que en 2009. Exacto. Y eso le permite ingresar al Senado por primera vez con Pablo Mieres y ganar un diputado más, ¿no? Absolutamente. También es otro ganador de la jornada del Partido Cuando digo el Independiente. bloque tradicional que pierde votos, en realidad debería decir el Partido Colorado. Sí, que perdió sí, que no votos perdió, que, claro. que seguramente se hayan ido a Sí. Pero- es imposible hacerle un rastreo de los votos, pero la lógica indicaría que se hayan ido hacia el Frente Amplio. Perdóname, pero habría que hacer con respecto al tema de Mieres, que pasamos por encima. Si se confirman estos resultados, digamos, No va a ser el fiel de la balanza. no va a ser que como quería no ser. va a ser el fin de la balanza como quería ser. Una de las Entra- notas que tuvimos más dudas de titular ayer fue la de Mieres, digamos, porque Mieres con la evidencia que había anoche era, se la habían alineado los planetas. O sea, Totalmente. Es un título hoy en el exacto, Observador. Sí. metía, duplicaba la bancada en total, porque metía un diputado más y metía un senador, y era lo que le faltaba al Frente para lograr la mayoría. Sí, sí. Pero ahora se le derrumbó, digamos, pese a que entra al Senado, se le derrumbó la Totalmente. estrategia. Habría de cualquier manera que hacer un repaso de aquellas leyes que requieren mayorías especiales, ¿no?
Sí, para ver igual no le da con el pisol. O sea, porque las leyes que requieren mayorías especiales son de 2 tercios. Y ahí necesita sí o sí el voto o colorado o blanco. Sí. Vamos a ver el encuentro entre Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry. Bordaberry habló en la sede del Partido Colorado junto a un Germán Coutinho que estaba, creo que más triste que Bordaberry todavía, por lo menos por el rostro. Sí. Y dijo, bueno, dijo lo que era previsible, ¿no? Hay que votar a Lacalle Pou, yo lo voy a votar, y se fue a saludarlo al Columbia. Y aparte hay cifras que parecen estar mostrando de que en Salto perdieron los partidos tradicionales, sumados no alcanzan el Frente Amplio. Exacto, sí, el Partido Colorado salió tercero en los 19 departamentos. Coutinho tenía 2 motivos para estar. Creo que Rivera. Pero en Rivera yo estuve leyendo hace un rato, creo que está tercero también. ¿Está tercero también? No lo llegué a mirar. Sí. Tremendo. Claro, tenía doble motivo Germán Coutinho para estar preocupado y triste. Vamos a ver el encuentro entonces entre Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry. Todos los planes, pero como nos vino a dar un abrazo, le pedimos que nos acompañen porque tiene esas cosas lindas y uno en la vida tiene que reconocer los gestos en determinados momentos. Así que aquí con Pedro Bordaberry y Germán Coutinho a toda la dirigencia de la compañía de Colorado. Gente que no quiere que gobernemos, pero igual entiende el esfuerzo que cada uno hace abrazando su bandera, la pasión y el amor que le ponemos, como le ponemos nosotros. Ha sido una vez más una campaña de tolerancia. Y eso es un orgullo que le mostramos al mundo. La prensa internacional se sorprende gratamente de ver cómo se compite acá y cómo nos cruzamos, cómo nos vemos, nos saludamos y entramos a un local partidario del otro sin que nadie tenga temor de un insulto, de un agravio. Y eso es una tarea que tenemos que cuidar, porque los años pasan, pero la historia de nuestro país y sobre todo el futuro de nuestro país, en este momento, no sabemos dentro de un tiempo, pero en este momento está en nuestras manos. Hoy venimos aquí enfrente a ustedes con resultados que han estado viendo. Resultados que no son los que uno hubiera deseado del todo, pero está intacta la posibilidad de ser gobierno a partir del 1 de marzo del 2015. Y saben lo que me conocen, que no pongo cara de feliz cumpleaños por ponerla y que no me sale si no siento algo. Estamos convencidos de que el proyecto que encarnamos es el mejor. Fíjense qué linda palabra que empezó a utilizarse en toda la campaña política. Creo que llegamos hoy y nadie tiene que decir que el otro es malo. Creo que eso es un sello que le hemos puesto a esta campaña por la positiva, de que se puede ser mejor, de que hay que ser mejor. ¡Bravo! Mañana hablaremos de agendas de gobierno, de acuerdos suprapartidarios. Yo le quiero mandar... Y yo quiero, abusando un instante de la compañía, yo no puedo, no me sentiría bien yéndome a dormir si no le expreso el agradecimiento, el respeto, la confianza, el empuje que Jorge Larrañaga le ha hecho a esta forma. Ni el más optimista diría que ya estamos pensando que vamos a ir a comer unos churrascos allá, Andresito, a conversar de cosas de la vida.
La ilusión se mantiene intacta, decía Luis Lacalle Pou anoche. Yo no sé si después de ver estos números la mantiene tan intacta, ¿no? Y está bravo. Está bravo, sí. Y yo me preguntaba, lo del Partido Colorado es tremendo, ¿no? Es tremendo porque el hombre que presuntamente lo había sacado de la crisis aquella del 10%, lo llevó a 18%, ahora cae a 13%. La pregunta es, ¿se queda Pedro Bordaberry o deja lugar, ya que él, digamos, tiene un discurso muy fuerte por la renovación, ¿verdad? Te sí. recuerdo una cosa que él dijo sentado acá, contigo en la entrevista, cuando vos le preguntaste su futuro después de las elecciones, él dijo, una cosa es votar en 20, otra cosa es votar en el entorno de 10, digamos. Muy bien. Está por arriba del 10, pero Sí. está bravo. Fue un fracaso, sí. Exacto. Fue un fracaso y le van a empezar a pasar factura en la misma interna del Partido Colorado. Arrancarán desde el vallismo, pero capaz que después se hace yo te generalizado. digo, eso, se va Pedro. ¿Quién toma la posta? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Cuál es el que viene atrás? Porque Germán Coutinho, que era No, todo bien. Ningún candidato del interior ganó. En realidad el que tiene todo para crecer es Fernando Amado, pero es muy joven, fue un disidente dentro de Vamos Uruguay en muchas cosas y seguro que varios lo van a querer frenar. Tiene 33 años ahora nada más, es demasiado joven. Sí. Sí, se va a abrir una disputa, digamos, si Pedro Bordaberry se va, para la que el Partido Colorado no sé si está preparado. No, Amorín querrá ser el nuevo líder, pero tampoco es una persona con mucha aprobación en todo el Partido Colorado. Dicen que los sistemas políticos tienden al bipartidismo, ¿no? Hace muchos tiempos el Libersalini, en un recordado discurso, dijo que uno de los partidos tradicionales iba a desaparecer. No. Sí, a mí me gustaría ver después en el desglose de las listas si la 10 votó mucho más que la 15 o no. Habría si que anduvieron verlo, pareja, no ¿no? tengo Todo idea eso va a ser todavía. más que interesante. Sí, ¿no? sí, Sí. absolutamente. Muchachos, muchas gracias. Por favor, Gracias a vos. un gusto. Nos vemos en un rato. Y ahora recibimos a Gabriel Pereira y Gonzalo Ferreira. Buenos días, muchachos. Buen día. ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día. andan? Bien, también Está- con pocas horas de sueño, pero... Pocas. Está bueno ver un video, ¿no? Y cuando uno pasa un video en los medios de comunicación, siempre buscaba ver si era del 4, del 10 o del 12, ¿no? Y está bueno nuestro. ver un video y que diga OTV, es Exacto. una sensación que está buena. Sí. La cámara nuestra, la edición nuestra. Hubo laburo ayer, Sí. hoy, hasta altas horas de la madrugada. Y están desde tempranito ustedes también. Tuvimos más de 65 personas, capaz que llegando a 70 contando la gente de diseño, etcétera, trabajando. Ayer la redacción parecía un lunes, un martes, no un domingo. Estaba parado ahí, él manda todo el discurso y cuando termina se da vuelta y va a saludar a su mujer y Pedro quedó ahí. Y yo le decía a Gonza, me decía, claro, ¿quién se va a querer pegar en este momento que se larga el balotaje a una persona que está ya quemada políticamente? Al digamos, gran ya, perdedor, ¿no? al gran perdedor. Porque aparte, el gran perdedor es Pedro Bordaberry, pero le traslada automáticamente la derrota a Lacalle Pou. Exacto. Es decir, el Partido Exacto. Nacional vota, en cierta medida, muy similar a lo que se esperaba, tal vez Claro. un poquitito menos. Pero no esperaban que el bloque de los partidos fundacionales votara tan mal por el Partido Colorado, digamos. El que Claro. se defonda es efectivamente Sí. el Partido Colorado. Y capaz que los blancos votan 2 puntitos por debajo de lo que esperaban. Sí, ¿no? un puntito y algo, casi 2. Ellos de esperarían repente, un 34 sí. capaz. Exacto. Pero digamos, el Partido Nacional tiene un crecimiento, aunque menor, pero tiene un crecimiento de 2009 a esta fecha. Ah, ahí sí, claro. El Partido Colorado cae estrepitosamente. Sí, digamos. 4 puntos. Claro. Exacto. Entonces, el gran derrotado, obviamente, de estas elecciones es Pedro Bordaberry. Y tratando de mirar un poco la película con cabeza de noviembre, anoche cuando escribíamos con Martín Vigiano la doble de la 2 y 3, digamos, del diario de hoy, veíamos que claramente el enfoque era el Frente Amplio. De elecciones, de votos que siempre se da de un gobierno, cuando pasa a otra elección siempre pierde votos. Acá la pérdida parece haber sido mínima, ¿no? Parece haber sido mínima. Parece haber sido menor la pérdida ahora, de 2009 a 2014, que de 2005 yo creo a que 2009. sí, menor, yo creo que fue mucho mucho menor. Yo creo que fue mucho menor. Además, uno mirando para adelante, el Partido Colorado planchado llamó la atención tremendamente, llamó la atención. Cuando Pedro Bordaberry va a visitar a Luis Lacalle Pou, y Luis Lacalle Pou prácticamente no digo que lo desprecie, pero Tengo hasta las 2 de la mañana. Trabajando en una elección que termina teniendo un resultado sorpresivo.
Ahora sí es sorpresa, ¿no? O sea, confirmando esto que nos decía Federico recién, 47,7 del Frente Amplio y llegando ahí justito, pero llegando a la mayoría parlamentaria, es un batacazo. Y sí, o sea, ninguna encuesta daba eso, ¿no? O sea, Factum se acercó y Opción Consultores se acercó, pero además de la manera que se da el triunfo, ¿no? O sea, se da acompañado del triunfo del no a la baja, vuelve a tener una mayoría, o sea que la pérdida